Hola, queridos hermanos de Llamados TV, un saludo muy especial. Les habla Antonio Bolaine para decirles que se preparen porque Cristo viene pronto. Están pasando muchas cosas muy sospechosas en todo el mundo, desde la violencia, terremoto, catástrofe, hasta convulsiones políticas e inclusive la marca de la bestia. Todo eso indica que Cristo viene pronto. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Llamados TV, un llamado directo a tu corazón. Hay solo un camino, es la solución, no es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino, la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino, la verdad. Bendiciones a todos los hermanos, a ustedes que nos sintonizan en estos momentos, en este hermoso programa Camino a Vida Eterna. Estamos siempre con el propósito de bendecirles. Hoy tenemos una enseñanza muy hermosa, escatológica, donde creemos que siempre el deseo de nosotros es esperar el retorno de Cristo. Hoy miles y miles están compartiendo el mensaje de Cristo, de salvación, de esperanza, y entre ellos también estamos nosotros. Y hoy tenemos el gusto y la bendición de tener a nuestro hermano Secundino Martínez con nosotros, nuestro hermano Ildefonso Zip, que son maestros de escuela dominical de la amada iglesia Monte Sinaí. El pastor Isidro Luna, un servidor que les bendice en el nombre de Cristo. Así que hoy tenemos la oportunidad de aprender acerca del tribunal de Cristo, de la boda del Cordero y un poco de acerca del entendimiento que Dios nos da a través de su palabra de lo que es la gran tribulación. Esperemos conectarnos, esperemos entendernos y sobre todo la luz, la guía, que es la bendita palabra de Dios. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y nuestro hermano Secundino con nosotros, hermano Ildefonso con nosotros. Así que en este momento, amados hermanos de toda la República Mexicana, de los hermanos de los Estados Unidos, de donde usted nos alcance en sintonizar, Dios les bendiga y vamos a gozarnos en esta hermosa hora. La oración ya la hicimos con anticipación con los hermanos, así que no nos toca más que impartirles, regalarles y entregarles lo que Dios tiene para ustedes a través de los siervos del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde y nuestros hermanos con nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, gracias. Dios nos bendiga a todos, es una gran realidad. Vamos a abrir esta enseñanza con la ayuda del Señor, titulada con un tema: los acontecimientos después del arrebatamiento. Para esto tendremos un punto de partida que es el capítulo 4, versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Ahí le daremos lectura y ese será nuestro punto de partida. En el nombre de Jesucristo, a la letra dice, capítulo 4, versículo 17 de Primera de Tesalonicenses: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Verdaderamente este tema no es nuevo. A lo largo de la historia, el Señor ha utilizado grandes hombres de Dios para desglosarlos. Sin embargo, hoy todavía sigue hablando. Fíjense, la iglesia es arrebatada por el Señor, es decir, sacada de este globo terráqueo y llevada al aire. Esto es lo que nosotros, o más bien la Escritura le dice arrebatamiento o levantamiento de la iglesia. Pero hay al menos dos preguntas que nos gustaría concientizar para poder darle un realce a lo que es la venida del Señor. Como por ejemplo, mientras la iglesia esté en el cielo, ¿qué sucede en la tierra? Mientras que algo está sucediendo en la tierra, ¿qué está haciendo la iglesia en el cielo? Podríamos contestar rápidamente esta pregunta, como por ejemplo, el Señor arrebata a la iglesia
inmediatamente entra al tribunal de Cristo. Segundo, a las bodas del Cordero. En el mismo instante, aquí abajo en la tierra, hay una gran tribulación. Y dentro de la tribulación, o en el conexo de la tribulación, está el gobierno del anticristo. Es decir, mire cómo en ambas partes está sucediendo algo que verdaderamente nos interesa escuchar. Mire, a lo largo de lo que es el Nuevo Testamento, al menos 300 veces se ha anunciado la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo menciona, al menos en el Nuevo Testamento, él personalmente, 50 veces la venida del Señor. Se ha utilizado más de un capítulo entero para anunciar la venida del Señor. Esto quiere decir que este evento verdaderamente ha sido anunciado, y hoy el Señor todavía sigue hablando. La razón es que el Señor no quiere que nadie se pierda. Esta es la verdad. El amor de Dios para ti, para mí y para todos es mucho. Pero también el Dios de amor, el Dios grande, el Dios misericordioso, tiene un día de juicio para esta tierra. Bien, aquí tenemos a nuestro hermano Ildefonso. Con la ayuda del Señor trataremos entonces de entrar lo que es la enseñanza. Mire, después que la iglesia es arrebatada y que ya está en el aire, fíjense, sucede algo que tal vez ni por ningún momento pudo pasar por nuestro pensamiento. El apóstol Pablo habla de un tribunal para recompensar. Tal vez el que ha leído este pasaje pudiera pensar que se trata de un tribunal de juicio, pero no es así, ¿verdad, hermano? No es. Muy bien. Dios lo bendiga, hermanos. Pues aquí estamos para compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. De lo que hemos recibido, también queremos compartirlo con ustedes. El tema es muy hermoso y es muy importante, sobre todo que está muy cerca los momentos o el momento que va a suceder todas estas cosas. Nos hace ver la palabra del Señor de que la bendición tan grande que tiene la iglesia es estar en la presencia de Cristo. Cristo Jesús en su venida a esta tierra, ese es su propósito: salvar las almas, salvar al hombre, salvar a la humanidad, para que todos estén en su presencia. Y por lo tanto, aquí llegamos en esta parte donde se ve que el Señor no solamente es salvar para darle vida eterna, sino también la obra, el trabajo que uno hace en la obra del Señor, en predicar, en enseñar la palabra, en evangelizar, en ir de misionero, trabajar como apóstol. Todo eso tiene su recompensa. Sí, fíjense que el mismo apóstol Pablo, al menos, él hace una alusión, es decir, concientiza que el trabajo de la iglesia será recompensada, algo que nosotros no teníamos ni en cuenta, algo que nosotros ni tan siquiera pasaba por nuestra mente. Pero déjeme decirle que el trabajo aquí en la tierra de la iglesia será completamente recompensada. Fíjense, en el capítulo de Corintios, dice que habla precisamente de cuando el capítulo 9 habla donde el apóstol es mandado a predicar la palabra. Y luego él dice: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Así es, así es. Pero si lo hago de mala voluntad, es mi responsabilidad. Fíjense, él mismo está reconociendo que esa es la verdadera esencia de la recompensa cuando las cosas se hacen de buena voluntad. Así es, porque es un trabajo, una labor muy importante en la obra de Dios. Dios toma todo en cuenta. Y todo trabajo, toda labor es ganancia, y por lo tanto hace ver que luego que salva al pecador, que salva al hombre,
también necesita de hombres que trabajen para su gloria, Claro. que prediquen la palabra, que enseñen la palabra y que se siga trabajando en diferentes lugares, llevando el evangelio, llevando la palabra de Dios. Así es. Fíjense qué bonito, qué hermoso es, porque no solamente el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 17 de Primera de Corintios habla de la recompensa, sino que también Jesús habla en el capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. Mire lo que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Qué lindo, qué precioso. Es decir, en todas las iglesias de Asia, cuando el apóstol Juan les manda el mensaje, siempre aparece las obras, el trabajo, el arduo trabajo. Sí. Y ahora aquí el arduo trabajo está siendo recompensado. Es momento entonces de que la iglesia está recibiendo su premio. Así es. Mientras aquí en ese mismo instante la tierra está pasando por gran tribulación. Qué tremendo, hermano. Así es. Sí, porque ese es el motivo o la razón por la cual Cristo viene a levantar a su pueblo. Porque esta tierra pues va a sufrir mucho, la humanidad va a sufrir mucho. Por eso se están predicando la palabra del Señor, para que usted haga conciencia, para que usted reflexione de que es necesario aceptar a Cristo ahora para no quedarse aquí. Porque lo que viene aquí más adelante va a ser terrible, va a ser un sufrimiento, va a ser doloroso, va a hacer llorar a muchos. Así es. Y por lo tanto, entonces, el Señor quiere llevarnos de aquí, levantarnos de aquí para llevarnos a su presencia y no pasar todo ese sufrimiento que espera esta tierra. Claro, en un momento se pensó que cuando hablaba el capítulo 5, versículo 10 de Segunda de Corintios, se hablaba de un tribunal de juicio para enjuiciar. Pero fíjense que el apóstol está agarrando todo lo que es las Olimpiadas de aquel entonces, donde dice que hay un tribunal para recompensar a los ganadores, Sí, para recompensar a aquellos que salieron triunfadores. Ahora mire cómo entra la idea. Cuando nosotros corremos la carrera como iglesia, es una carrera de lucha, sí. es una carrera difícil, donde algunos no soportan, algunos van a caer. Pero aquí está hablando de los vencedores, y aquí está hablando entonces de ser premiados. Sí, Aquella idea de que uno a veces tiene como cristiano, de que solamente es sufrir y sufrir y más sufrir, aquí se ve que este sufrimiento un día será completamente recompensado. así es. Y qué bueno que para tomar en cuenta este pensamiento que el apóstol Pablo nos pone aquí en la palabra de Dios, para hacer ver que él presenta una forma como deporte, como una forma de carrera. Y todo eso, los deportes pues tiene su forma de organizarse, y que tiene la forma de tomar medidas, de prepararse para una carrera y llegar a la meta o ganar. En la vida cristiana es parecido a eso. Entonces uno necesita prepararse para poder ganar y llegar a la meta. Lo que queremos es llegar a la meta, y ese es el objetivo y es el propósito de Cristo para con cada uno de nosotros, llegar a la meta. Exactamente. Ahora, pero estamos hablando de los acontecimientos que está pasando la iglesia precisamente en el cielo. Pero si miramos tantito, en ese mismo tiempo o en esos mismos instantes, algo está sucediendo aquí en la tierra, y es la gran tribulación. Sí, Si usted escucha conmigo o entiende conmigo qué quiere decir la palabra tribulación, al menos tiene varias definiciones, como por ejemplo, dice es apretar, oprimir, angustia y persecución. Eso estará viviendo la tierra, mientras que los vencedores están siendo recompensados, los perdedores estarán siendo oprimidos, Sí. angustiados y afligidos. sí. ¿Por qué los perdedores? Porque ellos no lucharon, ellos tal vez algunos escucharon pero menospreciaron la invitación, otros comenzaron pero no se esforzaron, porque aquí la palabra del Señor siempre nos hace ver que debemos esforzarnos. Claro.
Y entonces, al no esforzarse, pues uno a veces se queda a medio camino y no llega a la meta. Y al no llegar a la meta, por eso se queda uno aquí. Después del levantamiento del pueblo del Señor, se quedan. Y luego viene la calamidad, viene el juicio de Dios y tiene que sufrirlo. Así es. Entonces estamos viendo cómo verdaderamente los acontecimientos están pasando, están sucediendo. Fíjense la angustia que se vivirá en aquellos momentos. Cuando hablamos de angustia, a veces decimos nosotros como pueblo, como cristiano, estoy siendo muy angustiado. Pero esa angustia que se vivirá en aquel entonces no puede compararse con esta. No. Entonces vale la pena esforzarse, vale la pena nosotros, ahora sí que hacer las cosas bien. Y nosotros seremos libertados, seremos libres para estar con el Señor en el aire. Así es. Y cuando hablamos, fíjense, el apóstol, qué rico es esto en enseñanza, cómo transmite el apóstol Pablo. Dice que las obras ya sea en el cuerpo, cuando estuvimos en el cuerpo, en vida, sí. Dice que pasarán por el fuego. Sí, las obras sí. Fíjense. Y Vale. las que no se quemaren, esas serán recompensadas. Así es. Las obras, o sea, aquí el apóstol Pablo explica cuando es hojarasca, cuando no se hacen las cosas de Dios con todo el corazón, con sinceridad. Viene siendo una obra que uno hace para que los otros vean. No lo está haciendo para la gloria de Dios. Entonces esa obra así es como si fuera la hojarasca. Y eso al pasar al fuego se quema. Sí. Pero cuando se hace con el corazón, se hace en verdad. Con lágrimas. Sí, Con lágrimas en los sí, ojos. aunque hay sufrimiento, pero uno lo hace para la gloria de Dios, aunque hay sufrimiento, rechazo, todo lo que uno pueda sufrir en el asunto de Dios, en las cosas de Dios, pero lo sigue haciendo para la obra de Dios. Entonces, esos son los que van a ser recompensados, son los que no se van a quemar, van a estar, van a pasar esa prueba de fuego y van a permanecer, y esos son las que va a ser recompensado. Así es. Entonces estamos viendo, qué precioso, hermanos, de veras es algo alentador. Una vez más lo repito, estoy muy emocionado. Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena hacer las cosas para Dios. Es más, dejemos a un lado lo que en un momento estuvimos queriendo pensar, pero que no va de acuerdo con lo que dice la Escritura. Aquí verdaderamente dice que la iglesia estará contenta, estará feliz, mientras que aquí en la tierra el que luchó, el que aparentemente se abstuvo, no pudo superar las cosas, se queda a la gran tribulación a sufrir. Sí, todo. Entonces aquí podemos ver que en esos momentos de la recompensa, el gozo y la alegría que tiene el cristiano, posiblemente dirá, valió la pena haber servido a Dios con fidelidad. Y en esos momentos, en la presencia del Señor, que es lo más importante, estar ahí, yo creo que se va a sentir uno bienaventurado, feliz, gozoso, alegre, porque va uno a pensar, valió la pena haber luchado. Y estando allí, vemos que el Señor todo lo ha tomado en cuenta, todo lo que uno hace para Él, lo ha tomado en cuenta, no lo pasa por alto y va a dar la recompensa. Así es. Miren cómo verdaderamente el apóstol Pablo, que fue uno de los que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, sí. Este hombre se preocupa tanto por transmitir la patria celestial, lo de arriba. Se preocupó tanto mensajes tras mensajes a la iglesia, que el hombre dejara de poner su mirada aquí en lo terrenal y que pusiera su mirada en lo celestial. Así es. Porque él sabía que este momento iba a llegar. ¿Qué frustración tan grande puede llevar el corazón del hombre? Fíjense, cuando nosotros pensamos en la tierra, muchas veces no creemos que la tierra vaya a pasar por gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque la tierra significa nuestra casa, sí. Significa nuestra protección, significa nuestra propiedad, significa lo que alimentamos. Amamos la tierra.
Entonces cuando pensamos, ¿cómo va a pasar esto? Pero yo quiero decirle que existen más de 3, 4 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan que verdaderamente la tierra sí va a pasar por la gran tribulación, mientras un pueblo escogido se está gozando en la presencia En la de su Señor. presencia de Dios, De su así Señor. es, así es. Estos padecimientos, sufrimientos de la tierra, la gran tribulación que viene, no es que Dios sea malo, sino que es la misma maldad que ha llegado a la presencia de Dios. Por eso es que aparece en Apocalipsis los juicios de Dios, como por ejemplo las copas de la ira. Cuando se llene la copa de la ira, es lógico que se tiene que derramar. Aquí terrenalmente, por ejemplo, el ser humano ha podido lograr medir, por ejemplo, la velocidad de un huracán, su rotación, su velocidad y también su desplazamiento. Sí, Y no sé exactamente con qué o cómo. Y también han logrado cómo medir los milímetros de la lluvia cuando cae. Y puede decir que llovió tanto. Sí. Pues Dios tiene una medida del pecado allí. Con las copas, conforme el pecado crece, las copas se van llenando. Sí, claro. Y entonces, unos por unos, al llenarse, se va a ir derramando sobre la tierra. Y al derramarse, esa es la tribulación, eso es lo que va a afectar la tierra. Pero es uno mismo que lo provoca. Así es. Por eso Claro, claro. el profeta Jeremías dijo al pueblo de Israel en una ocasión, le dijo, tu maldad te castigará, tus pecados te condenarán. Por lo tanto, mirad cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor a ti, dijo el Señor Jehová. Entonces, no es que Dios esté castigando, sino es la consecuencia de la maldad del hombre lo que ha provocado o lo que provocará que se derrame este castigo sobre la tierra. Me gusta su participación, porque aquí está hablando de cómo Dios ama al hombre. Sí. Está hablando cómo Dios ha invitado al corazón del hombre para que venga. Si la tierra es hermosa, es un Edén, déjeme decirle que la parte que tiene el Señor preparado para su pueblo es mucho mejor, es mucho más hermoso. El Apocalipsis habla de calles de oro, habla de perlas, habla de piedras preciosas. Entonces, pero el corazón del hombre está completamente arraigado a la tierra, y por eso es que muchas veces piensa que no va a ser destruida. Pero nuestro enfoque hermoso en este mismo momento, en este preciso momento, es hacer notar que después de un arduo trabajo de sufrimiento vienen momentos felices que no tenemos ni idea de lo que la iglesia esté viviendo allá en el cielo, hermano. Claro, así es, porque pues la verdad nunca lo hemos visto. Es algo que hasta en este momento, hasta estos días, no lo podemos describir todo. Sí. Pero la parte que describe la Escritura nos da la idea, como por ejemplo se habla de una ciudad. Claro, claro. Y esa ciudad todavía no tiene gente. Está preparado porque Jesús lo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 2 y 3, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces ya está hecho esa ciudad. Y por lo tanto ahora se está esperando a los ciudadanos para estar en la ciudad. Y entonces eso es lo que la iglesia precisamente quiere o tiene la esperanza de llegar a vivir en esa ciudad. También es el propósito de Dios previamente. Por eso vino Cristo, para dar su vida por nosotros. Y por medio de dar su vida por nosotros, salvarnos, para podernos llevar a esa ciudad. Claro. Sí, en otras palabras, eso que está preparado, la ciudad que tiene preparado Dios, es para todo creyente, para todo aquel que cree esa ciudad. Ahora consiste en nosotros, si queremos ir a conocer esa ciudad o caminar esa calle de oro, a aprovechar el momento que Dios nos está dando de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y poder estar en esa ciudad. Porque según la palabra del Señor, dice que todos los que van a ir allí ya están inscritos, o sea, se inscriben, se registran en el libro de la vida. Cada persona que viene a Cristo nace de nuevo y su nombre es registrado en el libro de la vida. Entonces, esos son los que van a entrar en la santa ciudad.
Y por eso hay una preparación con anticipación. Y cuando Cristo levante a su iglesia en el arrebatamiento, entonces para llevarnos ahí en esa gran ciudad. Claro. Entonces estamos viendo cómo es que mientras la iglesia está siendo recompensada, ya vimos varios pasajes bíblicos donde verdaderamente se aprueba que sí va a ser recompensada el arduo trabajo que tiene aquí, entre lágrimas, entre dolor, entre angustia, de abstenerse las cosas para agradar a su Señor. Entonces, todavía hay algo más. Como por ejemplo las bodas del Cordero. Es otro evento tan precioso que muchas veces faltan palabras para describirlo. Así es. Pero las bodas del Cordero es una gran realidad. Mientras está siendo el galardón puesto en las manos de la iglesia, mientras están las bodas del Cordero, los que se quedaron aquí en la tierra están sufriendo completamente. Están bajo la tribulación, están bajo el poder del gobierno del anticristo. Es un ser malvado, un ser mentiroso. Es decir, el estrago de su venida viene a complicar más la vida de los que se quedaron aquí en la tierra. Pero mientras, ¿qué le parece? Vamos a hablar un poquito sobre la boda del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje está en el capítulo 19, versículos 7 y 9 de Apocalipsis. Ahí habla de las bodas. Y el panorama que el apóstol Juan menciona ahí es preciosísimo. Porque Amén. dice, hace entender que en el cielo hay un movimiento tan solo en saberse que las bodas han llegado, el momento ha llegado. Habla de los 24 ancianos, habla de los 4 seres vivientes que están en el trono y que todos ellos están adorando, alabando, glorificando el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol que vio una multitud que empezó a adorar también. Una multitud que empezó a exaltar el nombre del Señor. Y luego se escucha una voz: la hora ha llegado de las bodas del Cordero. Qué preciosísimo. Tal vez falten las palabras más correctas para poder describir esta parte. ¿Qué significa las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero es el encuentro de Cristo con la iglesia. Es el encuentro de el Señor Dios Todopoderoso con un pueblo aquí en la tierra. Entonces eso significa, pero no solamente puede significar esto, sino que hay algo más. Habla de fiesta, habla de banquete. Fíjense que cuando habla de fiesta, está hablando de alegría, está hablando de gozo. ¿Quiénes sienten el gozo? La iglesia siente el gozo. Sí. La iglesia se estará gozando en esos momentos. Ahora sí no puedo decir cuántas horas o cuántos días, porque ahí ya no se van a contar los días. Sí. Porque ya comienza la vida de la eternidad. Y aquí sí se seguiría contando el tiempo normal. Entonces no sé cuánto tiempo, pero va a ser de gozo para la iglesia encontrarse o estar en la presencia de Cristo Jesús. Por lo cual dice aquí en este versículo de Apocalipsis que escucha Juan en el verso 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para estar delante de él. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino y limpio, resplandeciente, significa las acciones justas de los santos. Amén. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí no podría describir, qué va a ser la comida. Como conocemos aquí pues hay diversidad de comida para una fiesta.
y también lo que se va a tomar, los refrescos y todo eso. Pero aquí lo más importante que podemos ver es la alegría tan grande. Y una de las cosas que puedo describir aquí es que la cena es la última comida del día. Sí. Entonces, y aquí lo importante es la reunión con toda la iglesia, Cristo con toda la iglesia. Y la cena, como la última comida en la casa, puedo decir, ¿por qué es muy importante la cena? Porque es cuando se encuentran todos los hijos, el padre, los hijos y todo. Porque en la mañana, por las actividades que tenemos aquí, pues hay uno que madruga más y se levanta, a veces sin desayunar se va. Y a la hora del almuerzo no estamos completos todos, Sí. porque hay uno que no ha llegado. Sí. Pero en la cena ya estamos todos. Sí, claro. Entonces aquí se ve que el punto importante que habla el Señor es cuando toda la familia esté, que es la última comida de ese día, se habla de la cena. Y entonces aquí, cuando toda la iglesia ya esté reunido, allí con que el Señor Jesucristo, que es el esposo, entonces es la alegría más grande donde se olvidará todas las penas aquí en la tierra. Porque entonces la iglesia estará gozándose en la presencia de su Salvador. Miren qué fuerte y qué terrible la reflexión que está tocando nuestro hermano, porque da la impresión, escúchelo bien, mientras allá la iglesia tiene abundancia de comida, tiene abundancia de alegría, en la tierra hay sufrimiento y hay escasez de alimentos. El tercer caballo, que es el negro, cuando se abre el tercer sello, es el que trae la hambruna aquí en la tierra. Y es cuando la gente empieza a mendigar un pedazo de pan. Es cuando cuando la gente empieza a mendigar lo que es un pedazo de alimento. Cuando la iglesia tiene abundancia en arriba. Esta fiesta, esta cena, verdaderamente tiene puntos grandes para meditar. Como por ejemplo, mire, ¿de dónde viene el origen de la fiesta? ¿Quién es el responsable de la fiesta? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es el hombre, la creación de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si en algo se puede alegrar el corazón de Dios, es cuando un hombre se arrepiente. Amén. Cuando un corazón, por muy malo que haya sido, se arrepiente de su maldad y acepta y se acerca al Señor como su Salvador, en ese momento hay un gozo en el corazón de Dios. Hay un gozo que sobresale, porque al gozarse el Señor, todo su contorno se goza. ¿Tenemos algún pasaje bíblico que indique esto? Claro que sí. Por ejemplo, Lucas 15:7 habla cuando dice que cuando se arrepiente un pecador, hay fiesta en los cielos. Amén. Amén. Es la parte más hermosa, más esencial. Pero aquí no está hablando de un pecador. Aquí está hablando de una iglesia. Aquí está hablando de miles y millones de personas que están delante de la presencia de Él. ¿Cómo no va a haber una fiesta? Claro. Así es. Y si en esta fiesta nosotros muchas veces nos emocionamos y le ponemos platillos y le ponemos platos y alimentos y todo, claro, yo creo que hasta poco resulta ser. Porque la verdadera esencia de lo que Dios siente verdaderamente en su corazón es que el sacrificio de su Hijo no fue en vano. Así es. No fue El vano. sacrificio del Cordero no fue en vano. Verdaderamente se pagó con precio de sangre, pero mire cuánta gente se arrepiente, cuántos corazones se arrepienten. Ahora, ahí va lo más importante. Seguimos tocando lo que es la gran tribulación. La gran tribulación va acompañada y tomada precisamente del gobierno del anticristo. ¿Qué es el anticristo o quién es el anticristo? Mire cómo lo menciona la escritura. La escritura lo menciona muy fuertemente. Dice que es
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad, el poder engañoso, abominación desoladora. Todos esos pasajes al menos están en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y en Mateo 24, 15. Todos estos títulos tiene el anticristo. Es decir, que mientras la gente esté recibiendo la gran tribulación, el anticristo le seguirá diciendo que no es cierto. Así es. El anticristo le seguirá diciendo, no va a pasar nada. Y va empeorando más la situación. Mientras que el gozo del Señor se está desbordando al tener al frente a la amada, a la esposa. Se concluyó, llegó el tiempo. Los que pudieron soportar, pudieron llegar. Ahora, la vergüenza es para los que se han quedado. Así es, amén. Quisiera hacer notar o tocar el punto para hacer una invitación a nuestros oyentes referente a lo que estamos explicando. Nosotros no lo estamos viendo con los ojos carnales, lo estamos viendo por la fe. Y en la Escritura, en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de un hombre de fe que fue Abraham, capítulo 11 y 12. Dice así de la manera siguiente. Voy a leer del 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero caminaba por fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, eso aquí en el mundo, en la tierra, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que son sus hijos, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Estaba mirando por la fe lo que Amén, en Apocalipsis amén, vio Juan. amén. Gloria a Dios. Sí. Fíjense que hasta dónde se ha hablado. Fíjense que en los tiempos de Daniel, cuando se menciona que el pueblo de Israel había pecado, es decir, todo Israel había caído en manos del enemigo por el pecado, se levanta un hombre, Daniel, y empieza a orar, empieza a clamar, derrama sus lágrimas. Y dice el capítulo 9 que el Señor escuchó precisamente la oración de Daniel. Así es, así es. Y fue tanto que movió el corazón de Dios que en un momento Daniel pensó que el Señor iba a contestar inmediatamente, pero no fue así. La contestación que le da es para Israel en el futuro. Sí. ¿Por qué estoy mencionando? ¿Por qué se menciona esto? Porque usted va a ver algo importante aquí. Cuando el Señor le habla a Daniel, le da un periodo de tiempo donde se restauraría Israel, donde Israel podría alcanzar el propósito en el cual siempre Dios deseó para él. ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Que no pecara, que se mantuviera firme, que pudiera caminar obedeciendo, pero no lo puede lograr. Entonces le da un periodo de 70 semanas. Fíjense que esas 70 semanas es un periodo de tiempo donde, voy a buscar el pasaje, pensé que lo había puesto aquí, pero no lo tengo. Capítulo 9 de Daniel. Búsquemelo, por favor. Sí, amén. Hermano. ¿Cómo escuche? Le doy lectura. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 9, versículo, si no estoy mal, 17. Amén. El 17. Es el 20. Sí, 24. Mire cómo dice: las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Estas 70 semanas habla del periodo de la llegada del Mesías, el verdadero libertador, y transcurren precisamente 62 semanas hasta donde precisamente el Mesías precisamente fue crucificado. Sí. Y transcurren 7 semanas después de la crucifixión hasta cuando llega el emperador Tito y derrumba el templo. Y se cumplen 69 semanas. Pero cuando usted sigue leyendo, queda una semana por cumplirse. Sí. Esa semana estaba destinada para que la tomara el anticristo. ¿Sabe qué quiere explicar esto? Que verdaderamente en 70 semanas se iba a cumplir todo. Pero ¿por qué la pregunta de todos los eruditos? ¿Por qué se detuvo el reloj de Dios y no se cumplió la última semana? Esa última semana que nosotros estamos hablando es la toma del gobierno del anticristo y está hablando precisamente de la gran tribulación. Sí. Muy personalmente sentí en mi corazón y siento con toda honestidad decirle lo que verdaderamente entiendo. ¿Sabe por qué se detuvo el reloj de Dios? El reloj de Dios se detuvo cuando Israel rechaza al Mesías, cuando Israel rechaza a Jesús. En el capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es. ¿Sabe qué significa eso? Y luego dice en el 12, mas los que le recibieron, Los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. exactamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si Israel hubiera aceptado al Mesías, se hubiera cumplido precisamente con exactitud las 70 semanas. Pero como Israel lo rechaza, se abre la puerta para los gentiles. Bendito el nombre de Jesucristo, que el apóstol Pablo dice, porque Israel rechazó la bendición, es decir, por eso entró ahora el pueblo gentil. Por la rebeldía de Israel entramos nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que nosotros no teníamos parte ni suerte en esto, sino que por haber rechazado precisamente al Mesías, no se cumple la última semana, sino se pospone. Muchos dicen, se detuvo el reloj de Dios. Y más de 2000 años las puertas están abiertas para el tiempo de gracia. Gloria a Dios, así es. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar esta gran bendición de parte del Señor? Es el momento de aprovecharlo. Es la oportunidad de nosotros como gentiles entrar en esta gracia. Este es lo que Dios nos ofrece a nosotros, su gracia, en el sentido de que no conociendo la ley ni nada de Dios, venimos a Él y no nos mide el pecado que traemos. Únicamente quiere que nosotros nos arrepintamos y le confesemos que somos pecadores. No confesarle los pecados, todos los pecados, sino confesarle que somos pecados. Somos pecadores. Así es. Cuando yo me acerqué a la presencia de Dios, eso es lo que decía yo. Solamente decía, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Yo estoy aceptando que soy pecador. Así es. Y Dios obró en mi corazón. Así que esta es la oportunidad de todos, de todo el que oye la palabra de Dios y recibe esta palabra, se arrepiente de corazón de sus pecados y le pide al Señor el perdón de sus pecados. El Señor lo perdona, es cuando entra la salvación en su vida, es cuando es salvado por gracia y el Señor Jesucristo lo hace hijo de Dios. Amén. Quisiera tocar un poquito de lo que es la gran tribulación, Sí. el engaño del anticristo, el gobierno. Sí. Fíjense que este gobierno lo está esperando la tierra. Sí. La tierra, los habitantes del globo terráqueo están esperando este tipo de gobierno. Pero déjeme decirle que no van a poder soportar lo que está marcando aquí. Quiero mostrarle un pasaje
Isaías 13:9. Y mire lo que dice. Dice, el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor y ira, para convertir la tierra, ¿en qué? En soledad, y para raer de ella a sus pecadores. Algunos, cuando toman este sentido, lo señalan como que es simbólico o es solamente literal. Pero aún aquí descarta las dos partes. Aquí dice que tanto la tierra como los pecadores, o sea, la humanidad, va a sufrir completamente. Tengo otro pasaje, es Ezequiel 14:13. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, extenderé yo mismo mi mano sobre ella. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ese tiempo ya estamos. Cuando se escribió esto se habló proféticamente, pero ahora ya se está cumpliendo. Ahora, imagínese usted el mensaje tan grande, tan grandioso. La invitación sigue todavía, hermano. Amén, amén. La invitación sigue. No se ha cerrado la puerta. Todavía el Señor sigue invitando, sigue reflexionando. ¿Qué podría decir? Quisiera con todo mi corazón expresarte que esos momentos que esperamos vivir en la presencia como iglesia, como pueblo, será algo grande, será algo hermoso. No tenemos ni idea de lo que verdaderamente es vivir en la presencia del Señor. Así es. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor dice, cuando habla en Apocalipsis 12, cuando dice mi galardón conmigo. Sí. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para Ajá. recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjense. Sí. Aparte de conceder la vida eterna, hay la recompensa. Hay una recompensa muy grande. Un día no éramos pueblo, ni idea de nada. Hoy aparecemos con vestidos resplandecientes. Amén. Hoy de lino, de lo mejor, de lo precioso. Bueno, recordando un poquito, ¿cuál era la vestidura que nosotros teníamos antes? Eran vestiduras sucias, indignas, de pecador. Pero hoy delante de Dios, una vestidura preciosísima. Amén. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, la justicia de Él lo aplica en nuestra persona. Sí. Entonces la vestidura que nosotros tenemos por la maldad, es que es el corazón sucio, todo eso es cambiado, es transformado. Cuando Dios perdona, limpia el corazón y entonces pone la justicia de Cristo en nosotros. Esa es la vestidura que luego Él ve que nosotros, que es una vestidura resplandeciente. Claro. Porque es una vestidura nueva por comenzar una nueva vida en Cristo. Así es. Sí. Así es. Entonces, qué hermosa es la enseñanza. La enseñanza nos sigue transmitiendo y verdaderamente puntos muy específicos, como por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a alguien decirle va a pasar algo, por favor abandona tu casa, quítate. Mira que aquí va a suceder algo y se avecina. El corazón no quiere. Es lo mismo que pasa muchas veces cuando nosotros pensamos en la tierra. Cuando nosotros pensamos que la tierra va a ser destruida. Yo me preguntaba hace unos días, ¿por qué la tierra va a ser completamente destruida? ¿Acaso la tierra fue la que pecó? ¿No fue el hombre que pecó? Pero luego encuentro en las Escrituras que el hombre fue tomado de la tierra. Así es, de allí somos de tierra. Somos de tierra. Entonces quiere decir que el hombre es tierra y la tierra es hombre. Y luego dice que por haber pecado, la tierra fue maldecido la tierra por fue nosotros. Maldecida la tierra. Sí. Entonces, desde entonces, ¿cómo cuesta trabajo quitar la mirada de la tierra? Pasajes tras pasajes, el apóstol Pablo hablaba, mi ciudadanía está en los cielos.
Dejen de contemplar aquí. Como cuando Jesús dijo, no hagáis tesoros aquí, Así es. hazlos en el cielo. Amén. Como cuando Jesús habló y decía, ¿sabe qué? Pongan su mirada ahí. Juan habla mucho de las moradas celestiales. Amén. Para algunos les parece ridículo, para algunos dicen, no es cierto, pero yo quiero decirte que lo que está a acontecer o está a punto de acontecer es una gran realidad, hermano. Amén, así es. Así es. Qué bien, pues yo creo que este es el momento oportuno para todos los que están escuchando esta predicación de la palabra del Señor que nos da. El asunto es prepararnos ahora porque ya está por suceder las cosas que la palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios nos da, nos informa. Así que, y esta es la palabra verdadera porque es la palabra de Dios. El asunto es creerlo para no perecer por el pecado, sino salvarnos por la gracia de Cristo, que no cuesta nada, solamente rendir nuestras vidas a Él, reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida, reconocerlo a Él como el Salvador de nuestras almas. En eso está, tener esa fe, usar esa fe en Él para que Él pueda salvar nuestra vida y nuestro nombre se escriba en el libro de la vida y ya tenemos derecho a la vida eterna. ¿Cuánto tiempo es el periodo de la gran tribulación? 7 años. Sí, aproximadamente unos 7 años. 7 años de sufrimiento. ¿Sabe qué significa eso? Derramándose las copas de ira sobre esta tierra. ¿Sabía usted que el corazón de Dios se ha dolido más de una vez por nosotros? Génesis 6:5 6:6 le dolió el corazón a Dios al ver la maldad de la tierra. Sí. El continuo mal del corazón del hombre, donde el corazón del hombre se inclina a la maldad. Hoy estamos haciendo notar que es el mismo hombre quien verdaderamente lo hace alegrar. ¿Sabía usted qué tan importante entonces es el hombre para Dios? Sí. El salmista dijo así, que es el hombre para que en él pienses. Que tengas de él memoria. De que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Sin embargo, su amor que es tan grande. Y para que nosotros como almas no nos perdamos en la eternidad, vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Porque el ser humano tiene las dos partes, espiritual y material, lo que es terrenal y lo que es el cuerpo. Entonces, lo que permanece, o sea, lo que no se muere, no se aniquila, es el alma y el espíritu. El cuerpo se puede destruir en la muerte, pero si somos salvos por la gracia del Señor, el alma que es salvo le hace que el cuerpo vuelva a tomar vida y tenemos vida eterna. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor para que Él nos salvara y así tendremos vida eterna. Claro. Entonces estamos viendo cómo ya estamos tocando la parte íntima del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué muchos se preguntan y dicen, Dios siendo tan bueno va a derramar sobre esta tierra estas copas de la ira? Cuando nosotros leemos Apocalipsis, la gran tribulación, existen 21 juicios, quiere decir, al abrirse los 7 sellos comienza la gran tribulación. Luego, al término del 7º sello, dice que aparecen 7 trompetas. Y luego, al final de las 7 trompetas, aparecen 7 copas. Todo eso se va a derramar en este globo terráqueo. Todo esto va a haber un sufrimiento como nunca hubo jamás. Será el llorar, el gemir. La gente inclusive estará huyendo de la muerte. Si Dios permite y tengamos la oportunidad, vamos a hablar de los juicios que caerán sobre esta tierra. Sí. Y verá usted que no va a ser tan sencillo, tan fácil como uno piensa. Pero hoy que tenemos la oportunidad, sigamos pensando, sigamos aceptando estas invitaciones. Todavía la puerta está abierta, todavía podemos ser uno de los invitados para tomar
un asiento, un lugar en esa boda. Todavía estamos a tiempo y podemos ser uno de los que podamos tomar un lugar en esas recompensas tan preciosas. Así es. Esto es lo más importante para nosotros y la esperanza de la iglesia. Esa transformación del cuerpo y estar en la presencia de Cristo para vivir una eternidad, donde dice que ya no habrá más muerte, no habrá más dolor. O sea, el cuerpo no sentirá nada de eso, porque dice la palabra, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Dice, la muerte segunda no les hará daño. O sea, no van a volver a pasar eso. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos ahora para entregar nuestra vida a Cristo y poder entrar en esa vida que es vida eterna, donde no habrá nada de sufrimiento, nada de dolor, sino una vida eterna gozándonos en la presencia del Señor. Claro que sí. Un momento ahora sí que de reflexión, porque estamos ya terminando, gracias a Dios. Somos débiles. Tu debilidad es mi debilidad. Somos humanos, pero vale la pena luchar. Tú que tienes la palabra, tú que un día pudiste abrir tus labios para confesar el nombre de Jesucristo en tu vida, ¿sabes qué? Hazla valer. Reflexiona y verdaderamente retoma lo que has intentado dejar. Estas son las palabras que te puedo desear como hermano, ahora sí que como consiervo tuyo. Lucha, vale la pena luchar y no pasemos la vergüenza del castigo, de la ira que viene sobre esta tierra. Una palabra, hermano. Amén. Amados hermanos, esto es palabra de Dios y esta es palabra de vida. Si usted toma esta palabra para su vida, vivirá eternamente. Y este es el momento de la oportunidad que está escuchando la palabra de Dios. Más tarde no sé qué puede pasar, si puede tener la oportunidad o no. Pero la situación se está poniendo difícil en estos días presentes. Y por lo tanto, la predicación de la palabra del Señor es una bendición para su vida en estos mismos momentos, si usted decide aceptar a Cristo como Salvador para servirle de todo corazón. Por lo tanto, dé ese paso, no se detenga, no se preocupe por otra cosa más que por su vida para salvarse, porque es el día de salvación, es el día de que usted se encuentre con Cristo Jesús, por la fe en una vida nueva para que viva en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Cristo es el camino y la verdad. Hola queridos hermanos de llamado muy especial a Antonio Bolaine. Les separo que Cristo pronto. Están pasando muchas, pero muchas cosas muy sospechosas en todo el mundo. Desde la violencia, terremoto, catástrofe, hasta convulsiones políticas e inclusive la marca de la bestia. Todo eso indica que Cristo viene pronto. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Llamados TV, un llamado directo a tu corazón.